Buenos días, América. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, la televisión NTT del Epoch Times. Estados Unidos amanece con 48 grados Fahrenheit, 9 grados centígrados, cielos parcialmente nublados, algunas precipitaciones en el noroeste del país y vientos moderados. Se prevén máximas de 51 grados y mínimas de 35. También arrancó la cumbre climática COP29 en Azerbaiyán, en busca de financiación y con la ausencia de los principales líderes mundiales. El Bitcoin, el emblema de la libertad financiera como derecho fundamental del ser humano, fuera del control o alejado del control y la tiranía de los bancos centrales, en palabras de su fundador, Satoshi Nakamoto, se ha disparado. Ha más que duplicado su valor desde el mínimo de este año, alcanzando un máximo histórico. La victoria electoral de Trump, quien ha prometido hacer de Estados Unidos la capital criptográfica del planeta, ha aumentado el entusiasmo por las criptomonedas. El dólar también se ha visto fortalecido y mientras el polvo tras su aplastante triunfo electoral comienza a sentarse, comienzan a aparecer los primeros nombres y algunos rumores sobre los que formarán su gobierno. Confirmados tenemos a Susie Wiles, una pieza clave de su última campaña, que será la jefa de este gabinete, y así se convierte en la primera mujer de la historia que ocupa el cargo. También tenemos a Tom Homan, el exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de su administración, que será el zar de la frontera al cargo de las deportaciones. Y ya ha revelado sus prioridades, de las que hablaremos después en detalle. Y Stephen Miller, uno de los principales asesores de su anterior gobierno y el arquitecto de sus planes de inmigración, será el subdirector de políticas de la Casa Blanca. Pero hoy no nos centraremos en estos nombres, sino que a petición de nuestro público, nos enfocaremos en algunos tecnócratas que han contribuido a la victoria sin apelativos de Trump. Y principalmente en la figura del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Ayer nuestro público nos lo pidió, así que aquí tienen el informe. Hoy conoceremos, como les prometí, lo que marcó un antes y un después en la deriva política del multimillonario propietario de X, Tesla y SpaceX, porque antes era un votante demócrata convencido. Sin embargo, ahora se ha convertido en uno de los militantes más decididos del movimiento MAGA de Trump, el movimiento Make America Great Again. Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. No hay duda de que Elon Musk se convirtió en una figura central de las elecciones presidenciales del 2024. El multimillonario propietario de X, SpaceX y Tesla, como decimos, y de otras 4 empresas, han lanzado un nuevo comité de acción política, un PAC llamado America PAC, y recibió críticas por anunciar que regalarían $1 millón todos los días hasta las elecciones a los votantes que se registraran. También hablaremos hoy de la condición que ha impuesto Trump a los 3 candidatos al liderazgo de la mayoría del Senado. Y es que estamos ante un cambio de paradigma en cuanto al rumbo que va a tomar Estados Unidos en años venideros. Si quieren saber a qué me refiero, pueden ver el programa de ayer, donde nos detuvimos en detalle a explicar varios puntos importantes de lo que se avecina en los próximos años y posiblemente décadas, ya que podría incluso nombrar más magistrados de tendencia conservadora para la Corte Suprema. La misma Corte que derogó una ley que despenalizaba el aborto a nivel federal, nacional, y le devolvía el poder de decisión a los estados hace relativamente poco. La ley había permanecido vigente casi medio siglo hasta que el alto tribunal la declaró inconstitucional. Y esta es la misma Corte también que derogaba la doctrina Enron, que otorgaba a las agencias estatales del Ejecutivo el poder legislativo de reinterpretar las leyes e imponer sus criterios al Poder Judicial en juicios donde incluso comparecían como acusados, como parte. El Supremo ha dictado que solo el Congreso puede ostentar el poder legislativo, reduciendo a prácticamente cero el margen de maniobra de las agencias estatales. Pero es que ahora el más alto tribunal de la nación podría incorporar 2 reemplazos más, nominados por Trump, y estos abogan por una interpretación original y textual de las leyes acorde a la mayoría de los jueces del Supremo de ahora. De esta forma, el expresidente igualaría a Eisenhower, con 5 nombramientos de magistrados para el Supremo. Pero, volviendo a Elon Musk, se puede decir que era un elitista demócrata. ¿Qué le hizo cambiar su postura y apostarlo todo a una carta? ¿Por qué se le ha jugado? ¿Por qué se ha convertido en uno de los mayores donantes de Trump? Bien, empecemos por el principio. De acuerdo a Forbes, es el hombre más rico del mundo. Se estima que su patrimonio en estos momentos, su patrimonio neto, asciende a la nada despreciable cifra de $320.000 millones estadounidenses.
Por supuesto, esto no es dinero en su bolsillo, sino la suma de sus propiedades y sus activos como empresario e inversor. Su carrera ha sido meteórica y no ha dejado de encadenar triunfos. Se le considera un emprendedor en serie. Pero todo empezó con PayPal, la empresa que cofundó con Peter Thiel. El dinero que ganó le permitió pensar en ideas cada vez mayores. Este Peter Thiel es un inversor de capital riesgo, es decir, que invierte en sectores dinámicos de la economía, de los que se espera que tengan un crecimiento superior a la media. ¿Y qué ganan las empresas en las que se invierte? Pues que adquieren muchos fondos sin tener la carga de pagar la deuda, es decir, sin los intereses. A diferencia de los préstamos convencionales, a cambio las empresas suelen concederle acciones a los capitalistas de riesgo. Esto significa que estos capitalistas de riesgos adquieren participaciones en el éxito de la empresa. El nombre de capital riesgo proviene de que la inversión en estas startups o empresas de nueva creación tiene un alto potencial, tanto de ganancias como de pérdidas. A este Peter Thiel se le atribuye el haber logrado que J.D. Vance, otro capitalista de riesgo, cambiara sus ideas sobre Trump y pasara de criticarlo a cortejarlo para obtener su apoyo en las primarias de Ohio, y lo acabó teniendo así como un sillón en el Senado. Y ahora pasa a ser la mano derecha y vicepresidente de Trump. Y según Donald Trump Jr., el hijo mayor, este veterano, militar y escritor del bestseller Hillbilly Elegy, sería el más que posible candidato para otros 2 mandatos republicanos, ya que un presidente solo puede disfrutar, como sabemos, del cargo por un máximo de 8 años o 2 mandatos. El mayor de los Trump está pensando ya en quién continuará con el legado. Y en este punto es donde se entrelaza Silicon Valley, el centro mundial de las altas tecnologías, con la presidencia de Trump. The Guardian mencionó que las empresas de criptomonedas se han volcado y que hay al menos 14 magnates también de la tecnología apoyando discretamente a Trump, además de los conocidos como Elon Musk o Mark Andreessen. Uno destaca especialmente: el líder tecnológico que ya hemos mencionado, Peter Thiel, que se dice que convenció a Vance, además de abogado, empresario, tecnológico multifacético y capitalista de riesgo, es un activista político de ideas libertarias y conservadoras. Vivió en África como Elon Musk, con el que también comparte gustos literarios y aficiones. Juntos también lanzaron OpenAI, una empresa de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro. Es una especie de laboratorio de observación de la inteligencia artificial que advierte o alerta sobre la peligrosidad de llevar a cabo ciertos proyectos. Para Musk hay que supervisar esta inteligencia artificial porque, según dice, representa posiblemente la mayor de las amenazas para la humanidad. Según Forbes, Elon Musk, cito, quiere ser quien desconecte Skynet antes de que tome conciencia de que la pueden desconectar. Bueno, y volviendo a Thiel, está claro que es una figura del entorno de Musk que posiblemente tenga que ver con el cambio de ideas políticas de Musk, pero lo que de verdad le hizo cambiar fue algo que le pasó no hace mucho. Eso fue un punto de quiebre. Y lo contó en un podcast, donde juró que entregaría su vida a la misión de destruir el virus de la mente woke. Woke es el movimiento que nació y se enfoca particularmente en combatir los prejuicios y la discriminación contra minorías como los afroamericanos, los homosexuales y últimamente las mujeres. En última instancia, los conservadores y liberales se quejan de que los que defienden esta llamada justicia social buscan que se les otorgue un trato especial en forma de reparaciones o privilegios por razón de sexo, raza o ideología, y que esta ideología lleva a que no se valore a una persona por lo que hace, su valía o sus méritos, sino que provoca que se conviertan a sí mismos en víctimas por el color de su piel o porque la gente no comparte cómo se ven a sí mismas. Jordan Peterson, el famoso psicólogo y celebridad mediática, entrevistó a Musk en su programa del Daily Wire. Y allí Musk se sinceró. Parecía abatido y habló del impacto que provocó en su hijo Javier la ideología de género que se imparte en las escuelas. Aseguró que su hijo estaba muerto, dijo, y que las personas que promueven esto deberían ir a prisión, palabras textuales. Y entendamos que por muerto se refería a algo como que no podía hacerle volver en sí, no muerto sin pulso. En las redes circulan algunas imágenes de su hijo, que su hijo publica. Directora, ¿podríamos verlas mientras continuamos, por favor? Luego de esto, Musk prometió en el podcast que destruiría el virus de la mente woke. Y esta es también, más o menos, una de las promesas firmes de campaña de Trump. Así, Elon Musk
se ha entregado a una misión en la que dicen que ha puesto su tranquilidad y su futuro en juego, enfrentándose a una fuerte oposición tanto mediática como de los poderes fácticos. Por supuesto, también había sopesado pros y contras y esperaba sacarle rendimiento si ganaba una apuesta que parecía tan en contra para él como para el mismo Trump. Pero la verdad es que no dudó en rifar en sortear $1.000.000 diarios a los nuevos votantes que se registraran para, de esta forma, incentivar la participación en las elecciones. Trump necesitaba los votos de la mayoría silenciosa y para llevarlo a cabo gastó Elon Musk más de 100 millones e incluso recibió acusaciones por ello y ha tenido que responder ante los tribunales. Su red social X también ha recibido fuertes sacudidas, pero se ha negado a eliminar los contenidos que no cumplen con las leyes no escritas de la justicia social o la mentalidad woke que financia y protege el gobierno. Incluso después invitó al expresidente Trump a una ronda de preguntas y respuestas de los usuarios de su plataforma que hace unos años, recordemos cuando no le pertenecía todavía a él, lo había expulsado. Musk lo ha traído de vuelta. Musk también viajó a la frontera para dar publicidad al tema de la crisis migratoria que los medios masivos pasan por alto. En resumen, se ha convertido en todo un activista político pro-Trump, apareciendo hasta en sus mítines de campaña. De hecho, Trump planea convertirlo ahora en el jefe del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental para que recorte, dice, el despilfarro federal. Y las repercusiones de su apuesta, la de Musk, se han notado hasta en sus negocios. Desde que ganó Trump, las acciones de Tesla se han disparado. Su fortuna ha pasado de 300.000 millones a 320.000 millones. Se espera que Musk siga contando con más apoyo si cabe en sus investigaciones de vehículos inteligentes sin volante, que hasta ahora no parecían irle muy bien. Aunque también es verdad que ya es el empresario que más ayudas ha recibido del país. Además, los aranceles a China que planea imponerle Trump del 60% le benefician, porque encarecerían los vehículos eléctricos con los que China está inundando el mercado y contra los que Musk no puede competir en precio. Así que los vientos parecen soplar a favor de Musk después de un periodo de gran incertidumbre electoral. Y pasando a la actualidad, el nuevo zar de la frontera de Trump ha descrito las prioridades para manejar la inmigración ilegal. Después de su nombramiento, este domingo dijo que aumentaría las inspecciones en los lugares de trabajo de los inmigrantes ilegales. La razón, según alega, es que allí es precisamente donde se encuentra la mayoría de las víctimas tanto de la trata sexual como de la trata para mano de obra prácticamente esclava. También dijo que se piensa enfocar antes que nada en los terroristas que andan sueltos por el país y en todos aquellos sobre los que pesa una orden para que abandonen el país, y que se encargará personalmente de que lo abandonen. Y que si no cuentan con la cooperación de las fuerzas de seguridad de las ciudades santuario, que lideran los demócratas como Nueva York, enviará más efectivos. Trump también anunciaba en cada parada de su campaña y en cada entrevista que le han hecho que iba a realizar la mayor operación de deportación de inmigrantes ilegales de la historia de Estados Unidos. Los defensores de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, la ACLU, han dicho que los comentarios públicos de Trump sobre las deportaciones masivas y su plan de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 serían potencialmente inhumanos y divisivas, y conducirían a separaciones familiares. La ACLU también presentó muchas demandas contra la primera administración Trump por sus políticas de inmigración. Ahora, Homan es el zar de la frontera, pero también se contaba entre los altos funcionarios de inmigración de Trump que en 2018 recomendaron que la administración implementara una rigurosa política fronteriza. La medida resultó en la separación de miles de familias de inmigrantes ilegales en la frontera. En entrevistas recientes, Homan ha sugerido que un mejor enfoque sería deportar a las familias de inmigrantes ilegales juntas, sin separarlas. Trump todavía no ha dicho a quién nominará para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que supervisa esta Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el ICE, de Homan, mientras sigue reuniéndose con los posibles candidatos de su administración. Pero hay algo claro. Los puntos son combatir, 1, la inmigración, 2, a su principal rival, China, en materia de aranceles, acuerdos y sanciones, y 3, la inflación, aumentando la producción energética y recortando el despilfarro del gobierno. Y en cuanto a los candidatos, al liderazgo de la mayoría del Senado que comentábamos al principio, los tres posibles han respondido afirmativamente a la petición de Trump. No se oponen a que el expresidente nombre personalmente a funcionarios mientras el Senado se encuentra descansando o en receso. Trump
quiere que los candidatos ocupen los puestos vacíos inmediatamente, dice, sin necesidad de esperar años a que las partes se pongan de acuerdo, como ha ocurrido en ocasiones. Los favoritos al puesto de líder de la mayoría del Senado son el senador John Thune, el actual número 2, el senador John Cornyn, que ocupó ese puesto antes que Thune, y a cierta distancia el senador Rick Scott, aunque no se descarta que otros candidatos aún pudieran sumarse. El voto individual que acabe reemplazando al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se emitirá en secreto. Y para cerrar, conozcamos un poco a Stephen Miller, el subdirector de política exterior de Trump. Miller es uno de los asesores más antiguos de Trump y ha jugado un papel en muchas de las propuestas políticas de Trump, particularmente en materia de inmigración. Como el cargo no es un puesto en el gabinete, no requerirá la confirmación del Senado. Si bien los nombres y rostros que rodean a Trump han cambiado con el paso de los años, Miller ha sido una figura fija en el equipo del presidente electo. Está con él desde su primera candidatura presidencial. También ha estado en el centro de muchas de las propuestas políticas de Trump, en particular en materia de inmigración. Antes de unirse a la campaña de Trump en 2016, Miller trabajó para un puñado de republicanos del Congreso, incluidos los ex representantes Michelle Bachmann, de Minnesota, John Shadegg, de Arizona, y el ex senador Jeff Sessions, de Alabama. Mientras trabajaba como director de comunicaciones de Sessions, Miller jugó un papel fundamental en la derrota del proyecto de ley de reforma migratoria de 2013 del Grupo de los Ocho. Este incluía un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes ilegales. Trump, más tarde, eligió a Sessions, uno de los detractores más acérrimos del proyecto de ley, como su primer fiscal general. En la campaña electoral de 2016, Miller fue a menudo portavoz de Trump y también animaba a las multitudes en los mítines antes de los discursos del candidato, en cuya redacción también participaba. Desde que dejó la Casa Blanca, Miller ha seguido defendiendo las políticas y la agenda de Trump. De hecho, es el presidente de America First Legal, una organización conservadora sin fines de lucro que lanzó junto con otros antiguos asesores de Trump en abril de 2021. Se autodenominan algo así como un organismo de control legal para contrarrestar las acciones irregulares del gobierno. Miller critica abiertamente las políticas fronterizas de la administración Biden. Incluso ha presentado una demanda a través de America First Legal para detener la política fronteriza de captura y liberación que implantó la administración durante la pandemia de la COVID-19. También fue un participante activo en la última campaña de Trump, hablando antes que el candidato en eventos, incluido el mitin del presidente electo en Nueva York, en el Madison Square Garden. Describió las elecciones como la hora del rescate de Estados Unidos y como una encrucijada en la historia estadounidense y la civilización occidental. Y le pidió, en ese momento, a los asistentes que emplearan sus votos para hacer frente a un sistema político opresivo. Bien, y hasta aquí el informe de hoy. Vamos a ver algunos de los comentarios de la audiencia. Directora. Muy bien, tenemos aquí. Buenos días, saludos desde California. Buenos días, California. Buenos días, Manuel. Saludos desde En Primera Plana y gracias por asistir al directo. Cristian Vico dice, saludos cordiales desde Uruguay a toda la gente libre de En Primera Plana. David Rojas, equipo y amigos, saludos del equipo también. Cristian, muchas gracias por estar siempre ahí. Bendiciones, gente libre, dice Cristian. Bendiciones, Cristian. Abrazos. Esther Moncada dice, saludos, David Rojas, informativo veraz y transparente de Primera Plana, desde Guayaquil, Ecuador, en América del Sur. Saludos a toda América del Sur, saludos a Ecuador. Tenemos muchos espectadores de Ecuador. Muchas gracias por seguirnos. Lisa Balto dice, bendiciones. Gracias por mantenerse en medio de la batalla. Serán recompensados. Feliz día. Igualmente, feliz día. Excelente día, Lisa. Hermana Paloma dice, David, saludos desde Hong Kong. ¡Wow! ¡Qué lejos! Saludos a Hong Kong y saludos, hermana Paloma. Muchas gracias por mantenerse siempre ahí, a todos los espectadores en general. Susana Peterson dice, buenos días, David. Lindo y bendecido martes para ti y todo el equipo de En Primera Plana. Bendiciones infinitas. Igualmente, Susana, muchas gracias por sus palabras. Gracias por sus ánimos y, bueno, sí que seguiremos aquí. Marisol Marchand dice desde Orlando, lo sigo por todos lados, bendiciones.
Muchas gracias. Recuerden que estamos en X, recuerden que estamos en Telegram y, bueno, Marisol es, bueno, una de las asiduas a nuestros programas. Muchas gracias por su apoyo, Marisol. América Soto dice, bendiciones, señor David. Siempre le doy los buenos días, América, cuando empezamos el programa. Muchas gracias, América. Ani Hernández dice, David, saludos desde Italia. ¡Wow! Somos internacionales. Muchas gracias, Ani. Espero que le guste el programa, que le haya gustado el programa y espero verla mañana también. Muchas gracias por sus ánimos. Marilyn Morales dice, son los mejores periodismo de primera. Gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilyn. Lo hacemos con el corazón y estamos haciéndolo por ustedes. Lo hacemos por hacer llegar información verdadera y veraz y confiable, porque sabemos cómo está el panorama. Así que muchas gracias por sus ánimos. Susana Perelson dice, gracias, David. Agradecida por informarnos y por ser un excelente programa. Gracias. Bueno, gracias por sus ánimos, sus palabras, sus bendiciones y, bueno, igualmente, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos muy pronto, nos vemos mañana. Gracias por ver el programa. Hasta mañana.